Empecemos con Raquel. Raquel Ceras Garrido es doctora en prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid, donde trabaja como profesora ayudante doctora desde 2022. Ha desarrollado investigaciones e impartido docencia en el equipo arqueológico de Numancia, el CSIC, las universidades de Lancaster y Edimburgo, en Reino Unido, y la Universidad de Salamanca. Su investigación tiene dos pilares fundamentales: la aplicación de métodos digitales a la arqueología, tanto tecnologías espaciales como análisis de texto, y la arqueología de la protohistoria peninsular, centrada en la meseta oriental y Numancia. Actualmente está realizando una compilación de los trabajos realizados durante 30 años en Numancia bajo el marco del Plan Director dirigido por Alfredo Jimeno. Bueno, pues antes de comenzar, queríamos, Guillermo y yo, que tristemente Guillermo no pudo estar hoy con nosotras, pero queríamos dar las gracias a la organización por permitirnos estar aquí. En especial, yo quería dar las gracias a Belén por todos los desvelos organizativos que ha tenido conmigo. Y nosotros, bajo este sugerente título de Objetos personales, ofrendas para otra vida o seres animados, traemos realmente una aproximación teórica, esperemos que os parezca novedosa, a los objetos metálicos que tienen biografías. Hemos de confesar ambos que en realidad esto es un trabajo que está en progreso. Utilizando la idea de explorar la vida social de los objetos que ya propuso Apadurai en el 86 y siguiendo con esa idea que han desarrollado otros autores como el ciclo vital de los objetos, dividiéndolo un poco en lo que ya se ha referido Gonzalo de cierta forma, ¿no?, a las tres fases de nacimiento, vida, muerte. Y, de hecho, podíamos luego enganchar con un segundo ciclo, con un renacimiento, vida, muerte de los objetos. Nosotros en este trabajo nos vamos a centrar en la fase de vida y en la fase de muerte de los objetos metálicos. El nacimiento lo dejamos para otra ocasión o para otros autores. Pero, bueno, en nuestro caso vamos a comenzar por lo básico. ¿En qué contexto estudiamos Guillermo y yo los objetos metálicos con biografías? Pues básicamente nos ceñimos a la Edad del Hierro, a ese primer milenio en la zona de la meseta. ¿Por qué? ¿Por qué nos centramos en esto? Básicamente porque contamos con un registro funerario muy rico. En la Edad del Hierro meseteña tenemos tres formas de enterramiento. La primera de ellas sería bajo los suelos de las casas, que tendríamos básicamente los enterramientos de los infantiles, de los bebés. Para estudiar lo que queremos estudiar aquí, pues no nos vale de mucho porque en realidad esos enterramientos no tienen ajuar. Bueno, no tienen ajuar salvo el que tenéis proyectado en pantalla, que es la cabaña de Fuensaú con Soria, que sí que tiene ajuar, ¿vale? Pero no tiene unos demasiados objetos metálicos ni tiene unas biografías, bueno, pues que hayamos podido nosotros estudiar bien. En el segundo tipo de enterramiento tendríamos la exposición de cadáveres, que en realidad no tenemos unas evidencias materiales que podamos, tangibles, que podamos estudiar como tal, aunque es cierto que están muy bien narrados por referencias iconográficas o por referencias textuales, pero en este caso tampoco nos vendría bien para el fin de contestar estas preguntas, ¿no?, de interrogar a objetos con biografías. De modo que en lo que nos vamos a centrar son en las necrópolis, que ahora sí tienen unos ajuares metálicos muy ricos y muy amplios. Vale, ¿cómo vamos a reconocer nosotros objetos metálicos para este estudio con biografías especiales? Básicamente nos vamos a centrar en aquellos objetos que presentan alteraciones en su forma original. Y, de hecho, entre las alteraciones nos vamos a centrar en aquellos que presentan daños, ya sean daños que sean no intencionales y que hayan tenido que ser reparados, o sea, que veamos esas reparaciones, o bien daños intencionales. Vamos primero a ver a los que tienen daños no intencionales. ¿Qué son estos? Son objetos que se han dañado durante el periodo de vida y requieren reparaciones para continuar siendo funcionales. Son reparados por varios motivos, quizá porque estén hechos de materiales costosos o sean costosos técnicamente, o bien porque tengan un valor emocional o simbólico alto. Debemos tener en cuenta que estos objetos metálicos estaban realizados en bronce, en nuestro caso, que sabemos que podría ser refundido, o de hierro, que o bien podemos reforjarlos o bien el hierro es muy abundante y no haría falta, o sea, no tendríamos un problema con el tema del material. Pero bien, por alguna circunstancia prefieren restaurarlos, mantenerlos en uso y posteriormente amortizarlos en un enterramiento con una persona, ya sea una o varias generaciones después. Los artefactos que presentan restauraciones generalmente están relacionados con
el cuerpo, la ornamentación del cuerpo. Por ejemplo, tenemos en la parte inferior de la diapositiva las placas de doble escotadura de escotaduras cerradas de Numancia, que vemos ahí como tienen a veces unas pequeñas plaquitas metálicas y una serie de remaches. O bien en la parte superior hay una placa polilobulada de las de Arcóbriga, que son básicamente decoraciones para la ropa, que vemos que uno de los lóbulos se ha desprendido y ha habido que crear un remache. También es frecuente encontrar fíbulas con reparaciones. Vemos otra vez algunos ejemplares de Arcóbriga que tienen esos remaches en la parte del pie, en la parte que sube, o bien una de mis preferidas, que es la de la Yunta, que es una fíbula que tiene unos más 3-4 centímetros de bronce y que se le ha desprendido la parte, se ha roto la parte del resorte, entonces han insertado una aguja de hierro perforada para continuar su uso. También encontramos herramientas que tienen reparaciones. Por ejemplo, en la necrópolis de la Mercadera tenemos esta hoz que se debió partir. Igual vemos otra vez plaquita metálica con sus remaches para continuar estando en uso. Bien, si pasamos, estas serían las del daño en vida y daños no intencionales, y nos vamos a ir a las que tienen daños intencionales. En este caso tenemos una variedad de objetos muchísimo más amplia. ¿Cómo es ese daño intencional? ¿Qué les han hecho? ¿Las han doblado o les han mellado los filos golpeándolo contra objetos romos? ¿O bien los han martilleado o bien están completamente agujereadas? Esta práctica, por supuesto, no es exclusiva de la meseta. Existen numerosas evidencias por la Europa templada, varios por santuarios de la Europa templada, también por santuarios del Mediterráneo como Olimpia o Itzmia, y también es muy común en todo nuestro levante peninsular, ¿no? En los cementerios del mundo de la cultura ibérica, y también, por ejemplo, en la iconografía que hay una evidencia clara, parece ser, en el conjunto escultórico del Cerrillo Blanco. Como veis, esto no es exclusivo de la meseta. Si me voy a la meseta, ¿qué artefactos presentan evidencias de daños? Pues les hemos dado desde la arqueología mayor importancia, como siempre, a la parte de las armas, particularmente las espadas y las lanzas. Es cierto que hay un número muy elevado de espadas y lanzas que tienen en comparación con otros objetos. Pero, ¿qué aparece también dañado? Aparecen dañados puñales, humbos, cuchillos, cascos, grebas o talíes. Además de las armas, tenemos herramientas con daños. Herramientas como, por ejemplo, tijeras de gran tamaño para esquilar, hoces, agujas de bronce, pinzas de depilar o punzones. Del mismo modo, tenemos los adornos que presentan daños. Bueno, ahí he metido las diademas de Cerralbo porque como no sabemos realmente qué son, pero bueno, diadema, ¿vale? Diademas. La diadema de Cerralbo. Tendríamos entre los adornos fíbulas, cinturones o pectorales, y además tenemos todo el equipo metálico que prácticamente en su totalidad presenta daños, que son los calderos de bronce, también los cucharones o, por ejemplo, pinzas relacionadas con el cocinado. Bien, ¿qué pasa? Que realmente todos los objetos dañados intencionalmente no podemos sacar un patrón, porque lo que tenemos en la Edad del Hierro es una amplísima regionalidad, y entre unas necrópolis y otras varía muchísimo. Por ejemplo, lo que en Numancia, las agujas de bronce, encontramos un alto número de ejemplares dañados, eso no lo hay en otras necrópolis, ¿vale? O sea que realmente cada necrópolis en realidad es un mundo aunque tengan ese barniz de similitud. Tan importantes son los objetos que aparecen dañados como los que no. Y entre los que no, por ejemplo, tenemos en las armas, nunca aparecen dañados los regatones. Por ejemplo, en la necrópolis de la Yunta, la única forma de arma que aparecen son los regatones y no están doblados, no están dañados. Sabemos todos que los regatones en la parte posterior, la punta secundaria de una lanza que sirve como contrapeso, o sea que están como un poco sustituyendo la parte por el todo, pero los regatones no los dañan. Entre las herramientas no dañan podaderas, tenazas, tijeras de pequeño tamaño o, por ejemplo, navajas de afeitar. Entre los adornos ni las pulseras ni los báculos, y entre los equipos metálicos de cocina las trébedes tampoco presentan daños. Alguien podría pensar, quizá, esto se pueda deber a un criterio cronológico, ¿no? Y a lo mejor que en una época tengan esta costumbre y en otra época no. Bueno, pues resulta que esta interrogante ya lo resolvió hace años el profesor Lorrio en su publicación de 2005, publicando, por ejemplo, un estudio y un gráfico sobre las armas sobre todo armas y con algunas herramientas. En él lo que se aprecia es que en cada momento en realidad están doblando y dañando aquellas tipologías de objeto que están más de moda, si me lo permitís. También podríamos pensar que quizás se refiere a un criterio de sexo y edad.
Realmente Guillermo y yo nos hemos revisado todos los análisis osteológicos de las necrópolis de la Meseta Norte y hemos visto que el sexo y edad del difunto tampoco tiene nada que decir. A priori nos esperábamos encontrar que a lo mejor se dañan los objetos relacionados con los guerreros, pero realmente aparecen en tumbas de infantiles, desde bebés, a infantiles, niños, niñas de 2, 3, 4, 5 años, hasta señores y señoras adultos de edad avanzada. De modo que tampoco parece que obedezca a este criterio. ¿Cómo lo hemos entendido desde la arqueología? ¿Cómo hemos interpretado ese daño intencional? Bueno, pues desde dos perspectivas fundamentales. La primera, desde un punto de vista funcional. Esta es quizá la teoría más antigua, ¿no? Es decir, no cabe en la tumba, de modo que tengo que doblarlo. Pero claro, si nos ponemos realmente funcionalistas y empezamos a analizarlo desde el punto de vista de los costes, primero, la mayoría de los objetos que tenemos doblados son de dimensiones medianas o pequeñas, por lo cual no tienen ningún tipo de problema por entrar enteros en una tumba. Segundo, doblar una espada o una lanza de buen hierro de esta época, de esta zona y de esta época, tiene un coste mucho mayor que cavar un poquito más grande la fosa o hacer el enganchado de piedras un poquito más amplio. De modo que, bueno, pues esta teoría nos parece que no está muy bien formulada o muy bien reflexionada. La teoría que tiene hoy día más adeptos sería una explicación de tipo simbólica, ¿no? Es decir, tendríamos que matar a un objeto de un modo simbólico, una manera simbólica de amortizarlo, de despojarlo de su funcionalidad. Bien, hasta el momento hemos visto que tenemos, por lo tanto, evidencias de objetos que en su vida funcional han sido reparados y luego posteriormente amortizados, y los que han sido amortizados en su periodo final. Realmente a nosotros lo que nos parece más interesante es cuestionar ¿cuándo un objeto en arqueología es más que un objeto? Y para ello en arqueología nos encontramos en una posición totalmente privilegiada para estudiar los regímenes artefactuales. Vamos a utilizar un concepto de Santos Granero que es, bueno, de régimen artefactual. ¿Qué es esto? Esto es la lógica normal de las relaciones y las biografías de los objetos. Cuando hablamos de esto, además, nos estamos refiriendo a explorar los universos sociales y simbólicos de los mismos. Bien, a través de nuestro conocimiento de cómo se trata un objeto o qué objetos son normales en un contexto dado, podemos estudiar dos cosas. Ese régimen artefactual, esa lógica, pero también podemos encontrar disrupciones en el mismo, que vendrían a ser las situaciones en las que algo extraordinario está ocurriendo y por lo tanto tenemos que explorarlo. En este sentido, el concepto de muerte del objeto, que de forma casi natural ha surgido para explicar lo que está ocurriendo a ciertos elementos de la cultura material del hierro en la meseta, nos permite atisbar estas disrupciones. Esta disrupción, en el fondo, se va a producir al mismo tiempo en dos niveles, en dos planos, el del régimen artefactual y también en el plano ontológico. La disrupción a nivel de régimen artefactual se produce cuando detectamos que ciertos objetos están siendo tratados de forma extraordinaria respecto a objetos de otros tipos, pero que también respecto a objetos similares que en otros contextos se tratan de una manera particular. Así, por ejemplo, la existencia de puntas de lanza dobladas o matadas ritualmente es extraordinaria en tanto que la mayoría de los objetos enterrados no han sido doblados o destruidos intencionalmente. Además, entre las propias armas tampoco es un fenómeno estandarizado. Pero esta disrupción también ocurre o tiene un nivel ontológico. Por ejemplo, como arqueólogos estudiamos objetos desde nuestra propia ontología, de esto es, nuestros conceptos y nuestras categorías. Pero la idea de matar un objeto en realidad violenta nuestras categorías conceptuales, dado que los objetos no están vivos en realidad. Pero todos somos conscientes de que esta disrupción, en realidad, más que suponer un problema, supone una oportunidad, ya que nos está abriendo una puerta a entender nuevas categorías o nuevos conceptos que, si no de otro modo, con los nuestros propios serían imposible estudiar o acercarnos a las categorías del pasado. Lo que nosotros llamamos cerámicas, armas y adornos, en realidad también fueron cerámicas, armas y adornos para la gente de la meseta en la Edad del Hierro, pero con toda seguridad fueron algo más que eso. La idea de matar objetos nos sugiere que a lo que nosotros llamamos objetos en realidad debieron ser algo más. Igual fueron cierto tipo de entidades no humanas o incluso personas no humanas que tuvieron una agencia y un poder. En este sentido, sabemos que la Edad del Hierro estaba habitada no solamente por personas humanas, sino también por esa plétora de personas no humanas que incluirían ancestros, divinidades, fuerzas espirituales y seguramente muchas otras cosas que para nosotros tan solo son objetos, pero cuyas características y tratamiento y poder hicieron que, de alguna forma, en su muerte
fueran tratadas de un modo diferente. De modo que nuestro trabajo como arqueólogas nos permite así embarcarnos en una elucubración informada de qué tipo de realidades habitarían las personas de la Edad del Hierro en la meseta. El proceso por el que se haría este daño intencional, matar el objeto metálico, en realidad es algo más, es complejo. Por un lado tenemos unos elementos de bronce que parece, vamos a irnos como a algo también que se ha elucubrado mucho, ¿no?, que pudieron ser doblados por el calor de la pira funeraria. Pero la evidencia sugiere que en el caso de armas de hierros acerados de muy buena calidad era necesario emplear fraguas y especialistas que las deformaran hasta dejarlas inservibles. Igualmente, la destrucción de muchos objetos sugiere que no era suficiente dejarlos simplemente inoperativos de cualquier manera. Era necesario contravenir su diseño, doblándolos extensivamente, haciéndolos girar sobre sí mismos y, en definitiva, limitando su capacidad de actuar antes de ser enterrados. Esto nos abre la puerta a preguntarnos numerosas preguntas, sino tanto a ofrecer unas respuestas contundentes. Pero, de nuevo, me voy a poner la venda y vamos a decir que tengan en cuenta que en realidad el objetivo de esta presentación era explorar o presentar una investigación que está en curso y animar a los presentes al debate. Si intentamos, ¿no?, o intentamos hacer unas preguntas más allá con estas ideas, con este marco teórico, en realidad podemos empezar a cuestionar si son, por ejemplo, en el caso de las armas, son especiales dentro del régimen artefactual bélico. Cabe plantearse, por ejemplo, si todo el equipo que lucieron los famosos guerreros de la Edad del Hierro era tratado así, y ante la respuesta negativa, porque ya vemos también que había mujeres, niños, bebés, ancianos, ancianas que tienen este tipo de elementos, plantearse por qué algunos objetos son más poderosos que otros, requiriendo por tanto ser amortizados ritualmente durante las prácticas funerarias. También podemos cuestionarnos, ¿de dónde les viene el poder? ¿Son armas poderosas por asociación con los usuarios o por su propia biografía? Es frecuente que en las sociedades humanas el uso continuado e íntimo con objeto afecte al estatus ontológico de los mismos. Estos objetos, al pasar mucho tiempo, momentos particulares con los usuarios, adquieren parte de sus características, disolviéndose efectivamente la separación entre el humano y el objeto para acabar construyéndose mutuamente. Ocurre así, por ejemplo, en numerosos ejemplos etnográficos. Entre, por ejemplo, los Urarina del Amazonas peruano, los adultos utilizan durante toda su vida una serie de cuencos de piedra que adquieren unas propiedades y unos poderes al ser utilizados, de forma que cuando mueren sus dueños se amortizan también estos objetos, pero antes de ser utilizados, y si no se vinculan a una persona, esos objetos no tienen ningún tipo de poder. No hace falta irse tan lejos tampoco. Nuestro propio folclore europeo, nuestras narrativas fantásticas, Señor de los Anillos, Harry Potter, incluyen la misma lógica. Para hechizar a alguien, embrujarles, es necesario tener una prenda o un objeto íntimo de la víctima, puesto que su uso continuado hace que la dicotomía de sujeto y objeto en realidad se disuelva. Por otro lado, existen objetos cuyo poder no viene dado por el contacto íntimo de una persona, sino por su propia biografía. Objetos que, al romperse, en lugar de refundirse o amortizarse, han sido reparados y su uso se ha mantenido durante generaciones. En ese caso, el poder no viene, al menos completamente, de los usuarios, sino de la propia biografía del objeto, cuyo poder e importancia son suficientes para garantizar que sean tratados con cuidado durante mucho tiempo y en ese tiempo, además, adquieren más y más poder. Eso permitiría explicar, por ejemplo, la razón por la que solo algunas espadas, lanzas, adornos, objetos particulares son matados ritualmente. La mayoría de esos elementos, la mayoría de los elementos, objetos de ese tipo, no han alcanzado ese poder y por ende no tienen que ser matados ritualmente y son simplemente depositados como uno más en la tumba. Pero aquellos objetos cuyo poder sí es notable tienen que ser amortizados ritualmente, de la manera en que los miembros importantes de una comunidad reciben un trato especial ante la muerte. Esto abriría además la puerta a preguntarnos por qué esos objetos fueron destruidos en un momento dado y no antes o no después. Tal vez han de reposar finalmente cuando el portador con el que mantienen el vínculo fallece, pero tal vez es que se han vuelto demasiado poderosos para la persona o para la comunidad y entonces toda la comunidad decide que es el momento apropiado para deshacerse de ellos mediante un ritual.
A la hora de pensar estos objetos, sí que es útil imaginarnos reliquias familiares que se atesoran generación tras generación, pero en cierto momento pierden su significado. O volvernos de nuevo a ese folclore europeo y recordar la espada Excalibur, cuyo manejo otorga gran poder, pero conlleva también grandes peligros. Hay momentos en los que simplemente una espada que debe ser blandida, pero hay otros momentos en los que debe ser enterrada, clavada en una roca cuando se vuelve peligrosa, o incluso arrojarla al lago y devolvérsela a la dama del lago, que es en el fondo toda una muerte ritual en un momento dado. Al fin, como veis, realmente en esta presentación lo que traemos son más preguntas que respuestas, pero nos parecía interesante, ante la propuesta de este congresito tan reflexivo, ¿no?, pensar un poco a veces, cuestionar realmente los materiales, cuestionar incluso la propia categoría de los materiales y a veces cómo nosotros, desde nuestra arqueología, ¿no?, un poco cuestionar nuestros propios cimientos interpretativos. ¿Para qué? Para al final avanzar un paso más en entender la relación entre las personas y las cosas en los contextos del pasado. Ya está. Muchas gracias.